Y seguimos en nuestras franquicias en Venezuela, que lo hemos convertido a mucho más amplio por el contenido producto del doblete sísmico, esa tragedia que nos afectó desde el 24J pasado, 24 de junio pasado, no en vano, debemos convertirnos porque la fuente noticiosa definitivamente sigue estando allí. Y este segundo invitado que tenemos el día de hoy acá es precisamente un periodista que ha cubierto la fuente, en la fuente propia, valga la redundancia, porque Derek Blanco, mi invitado de seguidas, es eso, periodista carta cabal, hombre de radio, de televisión, de prensa, locutor formado en las universidades venezolanas y que definitivamente se abocó a ir allá a la tragedia y de verdad ha hecho unos levantamientos de información bien interesantes a mi modo de ver, sobre todo fidedigno y muy objetivo. Veo mucho amarillismo, Derek, también, me mucho, mucha pantallería. En el caso tuyo vi que fuiste a lo que fuiste en el momento que se te dio hacerlo y que definitivamente era la información que muchos necesitaban a través de las redes sociales. Bienvenido, vale. Gracias, ¿Qué hermano. tal? ¿Cómo estás? Gracias por entrevistarme, por insistir en que fuera yo. Humildemente lo digo porque, bueno, varios colegas han bajado, Sí, pero sé que debes la haber visto verdad. algo más allá para que dijeras, quiero que seas tú el entrevistado ¿Qué y es te lo eso? agradezco ¿Qué mucho. te movió a bajar, a tomar un carro, tu carro, bajar sin saber que te ibas a conseguir desde el peaje ahí de antiguo peaje de la autopista Eso bajando? mismo, sí. Ya se notaban los controles, las alcabalas y pasar todo esto y llegar definitivamente a la tragedia, al drama que todavía hoy lo estamos viviendo, Sí, porque señor. todavía hay gente allí que no fue rescatada, Sí. están los deudos, la gente tratando de rescatar a sus víctimas, sus familiares. ¿Qué te movió a bajar? Bueno, a mí me mueve el periodismo. Tú lo La dijiste noticia. ahorita, la noticia, que yo era un periodista carta cabal, cosa que te agradezco. Yo siempre he dicho que yo desde niño sabía que yo iba a estudiar periodismo, más allá de otras cosas que yo también he hecho profesionalmente hablando. Pero una vez que esto ocurre, los primeros días por una situación personal, bueno, es pública, tengo a mi mamá convaleciente y se agravó la situación producto del doble terremoto. Yo no pude bajar al momento, sí hice cobertura en Caracas, me fui al Parque del Este, en donde estaba, como sabes, este campamento de damnificados. Me fui a lo que es la zona de los Palos Grandes, en donde estaban el Petunia y el Obelisco. Estuve haciendo, con la radio para la que trabajo y por mi cuenta, periodismo independiente también, este trabajo de campo en Caracas, recogiendo testimonios, viendo lo que allí pasaba. Ya una vez, segunda semana, tercera, se me da la oportunidad de empezar a bajar a La Guaira. Y bueno, te digo, tanto ha sido mi amor por el periodismo, y no soy el único, sé que muchos, que yo estoy bajando, si bien he hecho trabajo para un medio estadounidense, este medio me contrata freelance, como decimos coloquialmente hablando. De repente, el viernes que se cumplió un mes, me pidieron hacer una nota sobre la tragedia y yo bajé, obviamente, hice cámaras y todo para este medio. Pero otras veces yo he bajado por mi cuenta a hacer periodismo independiente para mis redes porque oficialmente hablando no estoy en ningún canal de televisión ahorita, nacional o internacional. Y lo he querido hacer porque tengo una comunidad que me sigue en mis redes sociales, tengo canales informativos y bueno, creo que la noticia tiene que conocerse. Es Entonces he así. bajado, he buscado la manera, he bajado hasta con ex camarógrafos míos de televisión ¿En que me qué? han dicho te acompaño y te hago las cámaras, porque a veces uno solo cuesta. De repente yo puedo hacer una cámara o el teléfono inteligente y grabar a la persona, pero la idea es que se vea que lo estoy entrevistando Claro. o la estoy entrevistando y he requerido ayuda. Una productora también que trabajó conmigo me ha tendido la mano incluso aquí en Caracas. Otras veces he ido yo solo. También en Caracas he hecho cosas para este medio estadounidense, pero en resumen, yo he bajado también porque independientemente de la radio o el canal que me ha contratado puntualmente, yo tenía que informar en mis redes y yo no quería que eso se quedara por mi cuenta así. Si hay alguien que me sigue porque sabe que yo doy noticias, yo una noticia de esta envergadura tan delicada, tan Por grave, tan supuesto. triste, no la podía dejar por fuera. Es así. Y por eso estás acá hoy. ¿Ok? Gracias, amigo. Aun cuando tuvo problemas y dubitación, no, chico, es usted, véngase que aquí vamos a hablar. Mm. A ver, Derek, llegaste, te paraste en los escombros, viste cuántos requerimientos, cuántas necesidades, qué era prioridad, qué era después que atender de repente a los deudos, a la gente que estaba ahí desesperada. ¿Qué fue lo primero que te choqueó, que te voló la cabeza, más allá de la tragedia que pudiste presenciar? Bueno, fíjate, además yo hacía un post, hice como un resumen con varias imágenes que dejé, que grabó el camarógrafo con el que estuve yo también, y yo decía en ese post que, por ejemplo, yo fui el primer día, me organicé con otros colegas que también bajaron conmigo del CNP Ujú, y dijimos, bueno, ¿qué hacemos primero? Vámonos hacia Playa Grande, hacia lo que era la zona de Marina Grande, de, ujú, de estas urbanizaciones que estaban allí, que se vinieron abajo las casas, que causaron, de hecho, ujú. noticia por todo lo que Claro. pasó en esa zona, este complejo Hugo Chávez Frías. Bueno, Ujú. bajamos hacia esa zona, lo que era el Rompeolas, restaurante Rompeolas, no sé si lo Por conocías, favor, claro, claro, el claro. conjunto de los Delfines, todo Los esto allí. delfines. Tengo que decirte que mi primer impacto fue ver esos edificios que uno siempre, incluso yo de chamo,
de adolescente, de niño, y decía, me gustaría vivir aquí, porque yo soy muy fan de los aviones. Entonces tienes el mar de un lado, tienes del otro lado, ves los aviones llegar al aeropuerto, y siempre soñaba con vivir ahí. Cuando vi cómo quedaron esos edificios, el impacto fue, siempre digo que una cosa es verlo por redes y otra bajar y verlo de frente. Edificios tan altos que parecen esqueletos. Sí. Queda en la estructura, las bases, pero no hay paredes. No, o sea, ves lo que eran los cuartos, que yo me pongo a pensar cómo haría esta gente para salir de aquí al momento de este doble terremoto. Eso me impactó muchísimo. El rompeolas quedó destruido. Un sitio que uno Wow. iba siempre cuando Por subía de la Dios, playa. por Dios. Y de verdad, un restaurante exacto llamado Discoteca Rompeolas. también. Sí, también, exacto. Y uno comía pescado frito y todo eso. Bueno, eso quedó destruido. Y ver estas casas que parecían de juguete. Son terremotos tan Misión fuertes. Vivienda es la que Misión Vivienda, la sí. El OPE. complejo el Hugo Chávez Frías se Hugo llama esa, Chávez que son Frías. las chiquitas que Muy están bien, allí. sí, sí, sí. Porque las OPE hay una parte en este sector y hay otro en Ujú. Caraballeda, que es en donde Ok. está más afectada la situación. Eso fue uno de los primeros impactos para mí. El otro, bueno, obviamente los testimonios. De verdad te digo, Argenis, es muy impresionante ver cosas que te dicen. Y el periodismo, al final, Argenis, es esto. Cuento una anécdota breve. Me escribe una muchacha por Instagram. Me dice, te pido por favor que si estoy viendo tu cobertura en La Guaira, que si puedes, vayas hasta donde tengo una tía, que nuestra familia está a la mitad sepultada. Yo le digo, por esta misma situación que tengo, porque no estoy bajando. Cuando tú bajas con un medio, tú vas en transporte. Te ponen el carro, la camioneta y tú vas y subes. Pero en este caso lo tengo que hacer yo por mis medios, ¿no? Entonces dije, déjame ver qué puedo hacer. Si yo logro bajar esta semana, eso ocurrió hace días, yo te voy a pedir el teléfono de tu tía. En efecto, bueno, Dios me ayudó. A los 2 días ya yo estaba bajando. Le pidió el teléfono, bajo, hablo con la tía en el camino, me da la ubicación, llego a donde está ella y ella está sentada frente a un edificio que se vino por completo abajo. Ella tiene a su hija allí, tiene a su nieta de 9 años, tiene al novio de su amiga allí, de su hija allí, tiene a 2 amigos, tiene a un sobrino, tiene a 7 personas. Esa Wow. señora no se ha movido de allí en más de 25 días. La entrevisté, un testimonio muy duro. Uy. Ya no tienen dinero para pagar una maquinaria que sigue escarbando. Ella deduce que su familia está en el estacionamiento, porque a las 6 de la tarde su hija le mandó un mensaje diciéndole, estamos ya metiendo las cosas en el carro. Y no ha llegado la máquina excavadora hasta el estacionamiento. Y ella quiere es que le den, que saquen los cuerpos para darle cristiana sepultura. Claro. Entonces, testimonios como eso, y que después la sobrina me escribe, me diga, gracias por lo que hiciste, humildemente hablando, yo estoy en Irlanda. Ella no me lo había dicho hasta ese momento. Me dice, estoy en Irlanda y diera lo que fuera por estar ahí. Pero dije, eso al fin de cuentas es el periodismo, o sea, visibilizar los casos, que la gente se entere de lo que está pasando y que las autoridades, que no ha llegado, según lo que me dijo ella, ningún ente oficial a tratar de ayudar, viendo este caso, a lo mejor se aboque y envíe una máquina de carga pesada para que pueda seguir moviendo allí los escombros que hay. Es impactante Capaz no cada ocurrió. testimonio. Capaz no ocurrió. Es impactante cada Oye, testimonio. duro. Es muy duro y uno sube afectado, te quiero decir. Ah, no, bueno. Uno sube cansado físicamente y mentalmente también de lo que le toca ver allá. Sí, sí, sí. Como los mismos rescatistas, el famoso trauma vicario que termina, los que fueron, los que asistieron, ayudaron, terminan siendo necesitados y ayudados también. Lo amerita. Pero a ver, ¿cómo fue la situación desde acá arriba, leyendo redes, leyendo pantalla, viendo pantalla? Era una realidad. La otra era estar allí. Si viste carencia, se adoleció ciertas cosas, sentido la oportunidad, respuestas oportunas. ¿Qué más o menos, cuál es tu balance? Bueno, Desde el fíjate, punto de vista de la ayuda, de la ayuda. que tuvo que haber oído. Bueno, fíjate que yo cuando empiezo a hacer las entrevistas, obviamente hay gente necesitada de hablar, de ser escuchada. Somos Ok. unos cuantos los periodistas que estamos bajando, muchos desde antes que Sí, yo. sí, sí, Tengo que claro. reconocer su trabajo, además de mis colegas. Pero sin yo preguntar, me decían en muchos casos lo mismo. Necesitamos ayuda, la ayuda internacional, ellos dicen, según los testimonios que pueden ver en mis redes sociales, porque de hecho no se los preguntaba al momento, pero ellos solos me lo decían. Decían Claro, que la ayuda se comunicaban. internacional la habían recibido primero, que después la nacional, pero que de todas necesitaban que la ayuda del país siguiera allí, que no se retirara, porque ya también hay que decir que algunos hospitales de campaña se han retirado. Ya el de Sí, El Salvador, que yo hice un recorrido por el sí. hospital de campaña de El Salvador, no está. Ya no está el de República Dominicana, ya no está el de España aquí en Caracas, en el Parque del Este. Bueno, Entonces, la entiendo que cosa, tampoco tenían mucha afluencia, ya prácticamente había bueno, pasado sí, la me imagino emergencia. que ha bajado un poco, pero Claro. fue El una de gran Japón ayuda. El de Japón sí creo porque vi sigue allí. ciertas, sí, vi ciertas como
carpas con las letras en el idioma y me imagino que son ellos, ¿no? El viernes que estuve por allá, pero la ayuda la siguen necesitando. Esto no es ni algo que va a acabar ahora, esto va a extenderse Cierto, claro, por mucho claro. tiempo. Lamentablemente uno quisiera que ya tuviera una solución, pero todavía queda mucho por hacer, queda una segunda fase, que es, bueno, seguir, dijiste incluso algo importante con los rescatistas, con las autoridades que están ayudando y los voluntarios. Ellos también necesitan ayuda, porque hay un sol inclemente allá abajo, porque se deshidratan, porque necesitan material, porque también emocionalmente hablando lo que les toca ver no es fácil, porque están tragando tierra. Esa parte también hay que ayudarlos a ellos, no solamente a quien esté necesitado de ayuda, sino a quienes están ayudando para que esa ayuda la puedan hacer de mejor manera. Claro. Pero bueno, es algo que está pasando, es una noticia en desarrollo, como siempre digo, y bueno, no va a terminar acá. Entonces sí creo que ha sido un punto en común de los entrevistados que tuve, lo que yo monté en redes, todos coinciden en ese punto en un primer momento. Ya ahorita creo que ha cambiado un poco, pero bueno, era lo que estaba pasando según ellos mismos. Sí, estuve también chequeando a otro de los reporteros, comunicadores como tú, que se trasladó hasta allá abajo y de verdad que celebramos y felicitamos por haberlo hecho. No cualquiera asume ese compromiso, ese reto. Bueno, la vena periodística, me imagino que afloró. Y él decía que sí, se perdieron minutos importantes en ese momento de oro, que era cuando las primeras 72 horas que todavía hay víctimas que pueden ser rescatadas, eso no ocurrió. ¿Tuviste esa oportunidad de conocer de otros periodistas, de colegas, esa realidad, si así fuere? Bueno, básicamente lo vi en un primer momento de los colegas internacionales cuando hubo una rueda de prensa en donde em, eh, manifestaban la inquietud que le había dicho la gente que a ellos les tocó cubrir también La Guaira aquí en Caracas, ¿no? Y creo que los tres periodistas, uno era del País, de Telemundo y de CNN Internacional, coincidieron un poco en el mismo punto, ¿no? De la Que no fue ayuda. oportuno. Exacto, era lo que ellos preguntaban en su momento, ¿no? A las autoridades pertinentes. Sé que los colegas han estado desde el primer momento bajando, muchos de ellos, desde incluso la misma noche del doble terremoto, y tienen obviamente anécdotas que han subido a sus redes, que han informado a través de sus medios, sea radio, sea televisión, o sea sus redes sociales, y bueno, puede haber un punto en común allí en Ok. particular. La ayuda hoy en día está, pero tiene que seguir mantenerse ahí, no retirarse, e incluso voy a ir un poco más a sitios donde no ha llegado llegar. Sé que la costa es un territorio Demasiado grande, es grande. vasto, Sí, sí. no es Y la fácil. magnitud de la tragedia La también, pues. magnitud de la tragedia también fue muy grande y yo me imagino, incluso si tú haces un recorrido, yo estuve por Los Corales, por ejemplo, y ves la cantidad de edificios fracturados que se vinieron abajo, casas también en algunos puntos, y tú dices, al momento de que esto ocurriera, yo me imagino cómo empezarían las autoridades quienes estaban allá a decir, ¿por dónde empiezo? Porque es que es tanto lo que Claro. ves de destrucción que dices, ¿por dónde arranco? ¿Por Sí. dónde comienzo? Entonces, no es fácil, pero bueno, creo que hay que hacer el trabajo persistentemente. Es así. Derek Blanco está aquí con nosotros el día de hoy, periodista que de verdad afloró su vena de comunicador y se trasladó Gracias. hasta allá, pero que definitivamente tiene que estar sentido, tiene que estar Sí, sí. choqueado, impactado, porque lo que vivimos en tu carrera a lo mejor nunca lo has visto. Al corte y ya venimos con más. Y seguimos en este Franquicias en Venezuela, que no hemos replanteado nuestros contenidos programáticos, nuestra editorial, todo definitivamente abarcando esa tragedia que nos ocupó, que nos sigue ocupando, no ha pasado, hubo una etapa, pero seguimos viviendo las consecuencias, todavía no tenemos la real magnitud, el impacto de víctimas, de Sí. afectaciones, de desplazados, de damnificados. Eso, bueno, será en el tiempo cuando lo aclaremos, pero sí tenemos la tragedia ahí viva aún y quisimos convocar a un periodista que se abocó hasta allá, hasta La Guaira, quiero decir, y vivió testigo presencial la magnitud de esta tragedia. Doblete sísmico, un cisne negro, dicen los geólogos, un entrevistado que tuvimos, pocas veces visto anteriormente y que nos Wow. tocó como generación y que hay aprendizaje. Pero tengo una pregunta, ¿dónde te agarró el doblete sísmico a ti? En mi casa, yo En casa estaba, con tu mamá. sí, estoy ahorita en casa de mi mamá, justamente porque ella ya tenía este tema de la rodilla, entonces bueno, le estoy haciendo compañía, porque ha incluido fisioterapia y más. Yo ese día me vi con varios colegas porque la mamá de una ex jefa mía de televisión a quien queremos mucho, bueno, su mamá ese día se hizo el velorio y nos vimos, varios colegas de la vieja Globovisión, y bueno, yo había llegado a la casa 2 horas y media, 3 horas antes. Estaba, de hecho, hablando con una persona que está en España, un ex compañero de trabajo que me estaba haciendo unas preguntas sobre, bueno, el tema que se está haciendo en radio acá y todo, cuando, bueno, me sorprende el terremoto. ¿Qué he hecho yo siempre, Arene? Cuando tiembla, yo nunca soy, porque llegué a ver videos de gente que se queda como esperando ver si pasa. Vi un video de un muchacho en paz descanse en el Petunia, quien falleció con su mamá.
Él daba clase de inglés online y los alumnos subieron ese video a las redes sociales. Se ve cuando empieza a temblar y él dice, ya va, que está temblando. Y se queda en paz descanse, se queda como viendo si va a pararse el terremoto. Yo nunca he dado chance a que ver si va a parar, si no va a No, parar. hermano. Lo primero que hago siempre, además, porque dicen que a veces los marcos de la puerta se descuadran y no logra salir, y conocí casos de ese tipo de gente que intentó abrir y no pudo. Lo primero que yo hice fue salir, sin imaginar la magnitud de lo que venía, salir corriendo a abrir la puerta. Eso fue lo primero que hice. Mientras salí yo del cuarto a lo que es la puerta, ya yo nunca sentí esa diferencia de los 39 segundos que medio bajó. No, 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 no. Eso fue increciendo para mí. Fue ta, 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 y cuando ya llego a la puerta, abro la puerta y la reja, ya el terremoto estaba en su Sí, 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 sí. mayor magnitud. Tuve feo, Sí, tuve terrible. feo tiempo. Eso fue lo primero que Es que no hice. tenemos una cultura No la hay, antisísmica, no la Derek. hay, Es no la más, hay, no no la hay. sabíamos que vivíamos en un país sísmico, aunque lo decían los ingenieros, Fumbisis, Sí. los geólogos, nuestros entrevistados que tuvimos hace poco, pero definitivamente yo no recuerdo en los últimos tiempos haber hecho un simulacro, No, un desalojo por yo tampoco. incendio, por tragedia, por qué sé yo, terremoto. Eso antes ocurría en este país, eso se perdió. Yo siento que hay una lectura y una lección aprendida también. No Total. estamos preparados, a diferencia de los chilenos, a diferencia de los Los mexicanos mexicanos, que sí tienen que esa siempre tiembla mucho ahí. cultura antisísmica. Pero bueno, volvamos a La Guaira. Fuiste, llegaste, alguna traba conseguiste para cubrir, para hacer reportajes, recoger testimonios. ¿Alguien en algún momento te ayudó o por el contrario te vetó, te dijo aquí no? Bueno, tengo que decirte que en mi caso, y creo que el Mm, de muchos, porque no he escuchado, lo he oído y he visto videos de uno que otro colega internacional, pero mm. honestamente en mi caso no pasó absolutamente nada. Más bien incluso las autoridades me han visto grabando, haciendo entrevistas o haciendo alguna toma, grabando con mis equipos de telefonía y no me han puesto ningún tipo de traba, al contrario. Te Creo que apoyaron. sí, creo que han sido en mi caso amables cuando llegué con además un contacto a lo que es era el hospital de campaña de El Salvador. Obviamente si hay autoridades te las encuentras por toda la vía, pero le dijimos que venimos a hacer unas entrevistas y nos dejaron pasar sin problema. Y lo mismo en lo que son las OPE, que he estado también allí varias veces. Los corales, Caraballeda, no ha habido mayor problema ni en Playa Grande, ni en la parte de Cateamar que también estuve. No he tenido ningún tipo de inconveniente para hacer la cobertura, la verdad. Ni Mire, para subir ni para bajar qué de La bueno, Guaira. sí, hay otros comunicadores que reportan lo contrario, que Ah, sí mira. tuvieron trabas, de hecho, algún tipo de impedimento. Los Bueno, primeros días, los pregunto, primeros porque días. creo que los Cuando primeros hubo días también, saqueos. sí, eso, Ujú, creo que los ujú, primeros días fueron más tensos. Yo empecé a ujú, bajar ya a las 2 semanas, al día número 15. Entonces creo que los ujú. primeros días sí fue más delicado, pero ya ahorita, a Dios gracias, por lo menos en mi caso no ha pasado. Sí, mira, definitivamente esta tragedia, como se dice por ahí, saca lo mejor y lo peor de la Señor, gente, de la población, la solidaridad. Y lo que ustedes hicieron fue un acto de solidaridad, no ir a escarbar con sus propias manos como lo hizo mucha gente de sociedad civil, sino ir a cubrir, tal vez con tus propios instrumentos, tu propia cámara, tus es propios así. recursos, pero ir a levantar, a cubrir esa información que era vital que conociéramos. Yo en los primeros minutos del terremoto, yo no tenía señal, yo soy Movistar y yo no tenía ningún tipo de señal, yo estaba llamando y no Con pude. ninguna de las dos operadoras había, te cuento No, yo. había gente con Eh, digital que sí lo lograba. bueno, fíjate, en mi caso no pasó. Llegó sí primero la señal de Digitel, luego la de Movistar, pero los dos murieron en un gran periodo de la noche de ese Me 24 o meto en mi 25. carro y enciendo la radio a ver qué se dice porque no había luz. Y definitivamente tampoco nadie decía nada música. De hecho, hasta el partido de fútbol seguía De alguien acuerdo. transmitiendo. Y lo primero que escuché fue una comunicación de Diosdado Cabello, hablando por Radio Nacional de Venezuela. Eso fue lo primero y eso era como una hora después. Ok. Entonces, la información, el trabajo que ustedes hacen, definitivamente en estos momentos se pone más de manifiesto y es cuando más oportuno, fidedigno y mira, y con la magnitud e importancia que eso ameritaba, ¿no? Una tragedia no poca cosa, que yo dentro de mi poca experiencia que tenía con cultura sísmica, yo sabía que esto era feo, que era algo completamente desastroso y que sí, tenía que haber fallecido Es que fue definitivamente. a todo nivel, incluso con las comunicaciones, se afectaron antenas, todo fue muy difícil Sí. poder responder, pero ahí yo creo que poco a poco, Mm, Reina y varios nos fuimos dando cuenta de la magnitud de lo que esto había no, lo sido. duro. Cuando yo escuché que llegué, a Dios gracias, a la calle después del terremoto y escuché que se había venido abajo el primer edificio de Los Palos Grandes, dije, esto fue muy grave. Sí, Cuando ya escuchas que un edificio se dio, dices, sí, esto no fue sí, cualquier cosa, ¿no? sí. Porque además creo, y lo comentaba hoy que estamos grabando este programa, que justamente la gente decía, no, es un temblor, y yo también llegué a pensar que era un temblor.
pero no era un temblor. O sea, claro, uno dentro de su burbuja dice, no, tembló muy fuerte. No, ya era un terremoto. Ya la magnitud es para un Terremoto, por terremoto. todo el Entonces, cañón. sí, lo que pasa es que nunca lo habíamos vivido. Yo nunca viví un Bueno, terremoto como hasta ahorita. generación, sí. Siempre eran temblores y ya. Sí, Esto es un terremoto, ya es esto otra lo magnitud. fue, y esperemos que no vuelva, de Amén. verdad. Y si vuelve, por favor, que aprendamos la lección y nos preparemos, adquiramos esa cultura antisísmica para poder minimizar, no evitar Eso. ni erradicar, Sí, porque porque lamentablemente todavía no se sabe si eso va a ocurrir o no. en tu La ciencia no nos da carrera como pruebas. profesional, como periodista, ¿crees que esto es lo más grave, lo más triste que te ha tocado cubrir o Una de las había cosas. algo? Cuando el No, deslave, a ver. no. Cuando el deslave de Vargas fue en el 99, yo no había ni empezado a estudiar comunicación social. Estaba a punto, yo arranqué a estudiar en el 2000. Entonces, claro, lo viví como espectador, pero Claro. no lo viví como profesional del periodismo. Esto ha sido una de las cosas más duras que me ha tocado cubrir, además de las Mm, crisis carcelarias en su momento para que televisión, que también también fueron tuviste. muy, Wow. muy duras, muy, muy duras. Otro drama completamente Otro diferente. drama completamente fuerte, diferente, en otro contexto, pero podría decir que eso y esto que está pasando ahorita. Comunicacionalmente, ¿qué lecciones aprendidas creen que nos queden como sociedad? A ver. Comunicacionalmente, bueno, que la información es imprescindible, Mm, que mucha gente se enteró y te agradece, porque eso es otra cosa que también hay que destacar. Mucha gente cuando llegas a entrevistarla, te da un espacio de su tiempo en medio de la tragedia interna que está viviendo. Porque tiene a sus familiares desaparecidos o porque los perdió eres o una porque se quedó luz, sin casa. Exacto, o eres porque una se quedó luz. sin casa. Porque también ese también hay que tocarlo. La gente que se quedó sin casa y que no tiene Mm, cómo repararla en este momento, ¿no? Entonces, ¿a dónde me mm. voy a vivir mientras, no? Y cuando llegan y te dicen gracias por venir o gracias por entrevistar a mi familiar o gracias por estar allí, yo creo que comunicacionalmente hablando queda más que de manifiesto que la libertad de información, de prensa, tiene siempre que ser cuidada porque en momentos incluso como este, mira cómo llega la información, se triplica, además de obviamente la ayuda, ¿no? Que eso sería el primer plano, Sí. ¿no? Y los rescatistas, los voluntarios, la gente de la salud, los médicos que han ayudado, mi respeto para todos ellos porque son los que tienen que estar en la línea de primero, ¿no? En la línea de Claro, frente, primera pero línea. en primera línea, pero definitivamente que la información llegue a distintos lugares y mientras más se expanda, mejor porque puede servir de mucha ayuda también, ¿no? Rol de las redes sociales. Mira, son buenas en el sentido de lo que te digo, de expandir la información, de que se conozca lo que está haciendo. Yo mismo estoy haciendo periodismo independiente para mis redes también, además, más allá de los medios en los que estoy, pero también hay que tener cuidado con ellas, porque entonces está el fake news, Fake news. está el video que no se corresponde con la fecha y el día que Ujú, lo hacen ver, y eso lo que termina es desinformando y es ujú. sumamente peligroso. Los periodistas tenemos ahora que verificar el doble cada video, cada toma, si no lo hicimos nosotros mismos, Muy claro bien. está. Y la gente tiene que tener cuidado también con saber qué está consumiendo y de quién, porque ese es otro tema en particular. Los Mm, periodistas tenemos unas claves, unos códigos que estudiamos en la universidad y por eso sabemos cómo informar. Y deontológico. nadie está exento de que pues, con la inteligencia artificial hoy en día, con un video que no sea la fecha, puedas equivocarte. Pero tienes que tratar de evitar que eso pase. Y bueno, hay que cuidarse mucho también con el tema de las redes, de incluso de esa caricia al ego que te puede hacer perder un poco la perspectiva de tu deber como periodista y de informar. Y que caiga en otra cosa que no es el momento ni el Esos motivo. influencers que se erigieron, allá me dio risa uno con casco, pero sin calzado de protección. ¿Qué opinión te Oh, merece? eso, mira, sí, yo sé a qué video te refieres específicamente. Mira, no aportan nada porque además, en ese sentido, de hecho, fue muy criticado ese video de ese Por muchacho Dios. que aparecía así porque además no estás viéndolo en acción realmente, sino tomas. Entonces, bueno, la gente, mira, a Claro. la gente no la puede subestimar hoy en día. La gente está muy clara Muy en bien. cómo es este tema y obviamente recibió mucho rechazo por eso. Entonces, Mm. si no vas a sumar, si no vas a aportar, mejor quédate en tu casa y no pasa nada. Y aporta desde otro rango, desde otra área y creo que lo vas a hacer mejor. ¿Quién es Derek Blanco después de esta tragedia? No como profesional, no como periodista, que demostraste ser muy bueno, sino como ser Gracias. humano. A ver, espiritualmente, religiosamente, afectivamente, ¿te cambió, te empeoró, te mejoró? A ver. Mira, si te cambia, yo digo, Argenis, que este doble terremoto nos cambió la vida a todos, a unos más que otros. Y cuando digo unos más que otros es porque de repente alguien, a Dios gracias, no perdió un familiar o no tiene a alguien desaparecido y no se quedó sin casa, pero vivió igual el pánico. A todos, más a Total. unos que a otros, pero a todos nos cambió la vida en minuto y medio que duró aproximadamente este doble terremoto. ¿Qué aprendí ahora? A veces uno dice las cosas, no voy a decir en automático, pero tú dices la vida, hay que valorar la vida. No, claro que sí. Pero esto, el que lo vivió, tiene que indudablemente valorar más la vida porque te das cuenta lo frágil que es. Siempre digo
que nadie se imaginó que en minuto y medio quizás no iba a contar esta historia luego, porque desgraciadamente falleció, algo que me duele en el alma como venezolano y como periodista, que personas aún están desaparecidas, que salieron heridas o que se quedaron sin casa. En minuto y medio, a todos nos cambió la vida. Entonces, Sí. mira, ¿qué hay que hacer? Ser mejor persona, aunque suena cliché, ser mejor persona, no enrollarse por tonterías, porque todo es tan frágil que a lo mejor lo hubieses perdido todo en un minuto y medio. Entonces creo que aquí te das cuenta lo frágil que es la vida, lo frágil que es la vida. Entonces mira, detenerse en tonterías no vale la pena, y hago mea culpa para mí también, porque todos nos pasa eso en algún momento. Creo que tenemos que valorar cada minuto, cada momento. Yo digo que después de esto no hay tiempo para aburrirse. Ya no vale que tú digas, ay, estoy aburrido, no tengo nada que... No, Estoy vivo, busca, estás vivo, entero. estás entero, busca qué hacer, pero no te puedes dar el tupé de decir, estoy aburrido, qué fastidio, qué hago, o no tengo ánimo de tal o cual cosa, porque hay mucha gente que quisiera tener ese ánimo ahorita, que quisiera estar viva o que quisiera estar con su familia entera celebrando cualquier cosa y ya no está. Entonces creo que eso, como periodista y como ser humano, sobre todo espiritualmente hablando, sirve, y agradecer, agradezcan de verdad quienes lograron salir ilesos de esto, porque no fue cualquier cosa, Y ciertamente. aprendamos. Y aprendamos la lección. Gracias, Derek. ¿Alguna vez te había entrevistado así? Porque siempre estás en Sí, el lado es contrario. verdad, ciertamente, sí. Pero siempre estoy del lado contrario. Me ha tocado estar de este lado, pero no recordaba que me habías entrevistado ya una vez, y te agradezco mucho tu interés en insistir en que fuera yo el que estuviera en esta entrevista, porque son cosas que humanamente, como profesional y como persona, valoro mucho. Así que gracias por permitirme contar desde mi óptica esta historia que me ha tocado vivir, cubriendo informativamente hablando de esta Y una noticia. historia que nos marca como generación, Sí, señor. definitivamente no olvidar. Yo creo que es la premisa, Eso. aprender, corregir, lecciones aprendidas que deben ser corregidas, y de la óptica del comunicador era al lugar. Muchísimas gracias, Gracias, Vale, hermano. por estar Muy aquí con agradecido contigo, de nosotros. verdad que sí. Volverás con Amén. otras informaciones, otras circunstancias, pero volverás. Vamos al corte y ya venimos con más de Franquicia en Venezuela, programas especiales, post 24J.